Hola, hermanitos. Me da mucho gusto volverlos a ver. Sinceramente, es para mí, como ustedes saben, un honor y un privilegio volver a compartir con ustedes otro tema más de nuestro curso básico E. Estoy muy contenta de que Dios nos haya permitido estar nuevamente juntos para aprender de nuestro Señor. Y saben, yo le doy las gracias por este tiempo. Yo sé que muchos de ustedes, como yo, tenemos fotografías familiares, porque es muy padre estar con la familia, con los hijos, con los papás, con los abuelitos. Y la verdad, eso me hizo recordar cuando yo era joven, cuando estaba en la preparatoria, de que había un taller llamado de revelado. ¡Uy, wow! Llevabas los rollos para revelar. Y me emocionaba, porque a veces no sabía qué había en el rollo, y me emocionaba saber cómo poder ver esas fotografías. Claro que para verlas, desafortunadamente tuve nada más unos cuantos días en el taller, no tuve la oportunidad de continuar con el taller, pero me di cuenta y me emocioné de que para poder sacar las fotografías se necesita un proceso y se necesita un equipo e instrucciones por parte de alguien que sí sabe, que te puede guiar. Entonces, recuerdo que nos pedían bata, lentes especiales, guantes, y teníamos que trabajar en un cuarto oscuro, porque si no se velaba el rollo. Habían charolas con diferentes químicos, un entendedero, le llamábamos así, con pinzas especiales para no maltratar las fotos al secarse. Pero lo más apasionante de eso, hermanos, era ver cómo pasaban por cada charola los negativos e iban tomando forma, las imágenes. Y la expectativa y la emoción que a mí me embargaba era grande, igual que mis compañeros, hasta que llegábamos a ver la fotografía. Claro que éramos guiados por un profesor que sabía, tenía la experiencia de cómo revelar una fotografía. Bueno, pues les comparto esta breve experiencia porque precisamente de eso se va a tratar nuestro tema. Los espero en unos momentitos. Hola, hermanitos. Como les decía, estoy muy emocionada. Gracias a Dios que estamos aquí nuevamente viéndonos. Antes de empezar nuestro tema, quiero pedirles que pongamos esta lección en manos de nuestro gran maestro, de nuestro profesor, nuestro Señor, Dios Todo Padre. Señor, te damos las gracias por este día, te damos las gracias por esta oportunidad de volver a compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos tienes grandes cosas para que nosotros sigamos madurando, preparándonos y que nuestro discernimiento vaya cada vez más haciéndose frecuente. Gracias por ese anhelo que tienes de que nosotros contigo tengamos una relación y que cuidas a cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, a nuestra familia y nos permites ser testimonio para otros. Te damos las gracias, Señor, y que esta enseñanza quede en tus manos porque tú eres nuestro Maestro. No permita, Señor, que mis labios se abran con mis pensamientos, sino que tú nos dirijas a través del Espíritu Santo, porque todos vamos a aprender el día de hoy. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿se acuerdan de la introducción? Hablamos de revelar unos rollos y la emoción que embargaba el saber de qué se trataba el rollo.
o qué fotografías podían estar ahí. A veces las fotografías eran tan interesantes, hermanos, como paisajes, personas haciendo deportes, o de familias, o de convivios que tenían las familias. Era muy padre, muy bonito ver cómo iba tomando forma la figura en la fotografía. Bien, y ese proceso se llamaba revelado. Bueno, pues nuestro tema de hoy es la revelación. Versículo base, hermanitos. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este versículo habla de más, muchísimo de más. El sentimiento que tiene Dios por nosotros, el anhelo que tiene de que lo conozcamos, de que estemos teniendo una relación más firme, más cercana con Él. Él desea que lo conocemos, porque Él dice, en el conocimiento de Él. Él quiere que conozcamos su corazón, sus pensamientos, lo que tiene para nosotros. Y como Padre amoroso, también mostrarnos cómo crecer, corregirnos, obviamente, porque pues tenemos que cambiar. Y es maravilloso que nuestro papá, nuestro Dios grande y poderoso, quiera tener esa relación. Él está anhelante. Así nosotros debemos de estar anhelantes de conocer más de Él. El objetivo de nuestra lección o de nuestra sesión de hoy es, debemos aprender a recibir diario revelación por parte de Dios. Es muy importante. Él tiene mucho que decirnos para prevenirnos, para que crezcamos, para que maduremos, para que estemos cerca de Él, para que hagamos lo correcto, para que tomemos las decisiones adecuadas, para que lo conozcamos y lo amemos como por lo que es Él. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder amar a Dios si no lo conocemos? Tenemos que saber cómo piensa, así como Él sabe cómo nosotros pensamos. Cada vez que tenemos un rato de oración con Él, le expresamos todo lo que sentimos, somos y decimos. Pero nosotros le damos la oportunidad a Él de decirnos lo que Él siente, de cuánto Él nos ama, de lo que Él ha sido capaz de hacer por nosotros y que seguirá haciendo. Entonces, debemos de aprender a recibir esa revelación diaria a través de esa relación que nosotros tenemos que fortalecer y ayudar a crecer. Vamos a ver nuestras definiciones. La definición de revelación. Es curioso, quiero que lo vean conmigo. Del griego apocalipsis, derivando al latín apocalipsis. Como verán, nada más cambian un poco las letras. Y lo curioso más es que en el mundo decir apocalipsis es decir fin del mundo. No, no es así. La palabra apocalipsis significa revelación, dar a conocer algo. Sí, tenemos en la Biblia un libro llamado Apocalipsis. Y lo que dice es que nos va a revelar. Dios fue tan hermoso y maravilloso que le permitió a Juan y le reveló a Juan por esa relación que tenían de todo lo que iba a venir. Y entre ello, la nueva vida, los nuevos cielos, la nueva tierra, la Jerusalén, gobernada por nuestro Dios. Y que nosotros podamos estar ahí con Él. Es maravilloso lo que haya visto Juan, porque Dios le permitió conocer. ¿Para qué? Para prevenirnos, para que lo conozcamos, para que entendamos y corrijamos a tiempo. Y no estar espantados, sino ver lo que tenemos que hacer. Apartarnos más para el Señor, hacer lo correcto, lo bueno, lo justo, lo agradable, y que cuando Él venga, nos encuentre haciéndolo. Porque pues Él está preparando las moradas. ¿Sí? Entonces, significa eso, Apocalipsis, revelación.
Ay, gracias a Dios. La revelación viene por el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a Primera de Corintios 2, 10, 13. Dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos esa oportunidad, ¿sí?, de que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela. ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto me recuerda cuando yo empecé a andar en la palabra del Señor. Cuando yo, antes de que lo conociera, sí tuve la oportunidad de hojar la Biblia. Y yo decía, no le entiendo, me parece descabellado lo que dice aquí, es ilógico. Pero cuando el Espíritu Santo moró en mi corazón, al recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador y pedirle perdón de mis pecados, se recibe el bautizo en agua y en el Espíritu Santo, ya todo es claro. La palabra dice que conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y empiezas a leer y a entender el corazón de Dios. Dios no es aquel ser lejano en el cielo que está indiferente a nuestras situaciones. Es un Dios que está esperando a que nosotros decidamos aceptarlo en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos tener una relación con Él, no una religión. Una religión no te acerca. Son normas que el hombre ha puesto. Al contrario, a veces nos aleja de Dios porque hacemos lo contrario de lo que Él nos vino a enseñar. Yo, por más de que he buscado en la palabra qué religión vino a fundar Jesús, no la encuentro. El Señor Jesús vino a enseñarnos dos cosas esenciales. Amar a Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestro corazón, todo lo que somos, amarlo. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en ningún lado cimentó nada de religiones. Y al tener al Espíritu Santo, pues te revela todo eso. Y lo empiezas a entender. Vayamos a Primera de Juan 2:27, que dice así, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿No es maravilloso? El Espíritu Santo te enseña, y no nos enseña para mal. Siempre nos está redarguyendo para bien, para hacer las cosas correctas, honestas, buenas, para ser personas enteras, honorables, justas. ¿Cuesta trabajo? Sí. Estamos en un proceso. Un cristiano no le es fácil. Pero hay que esforzarnos, tenemos que ser esforzados y valientes y confiar en el Señor. Vayamos a Lucas 2:32. ¿Por qué es tan importante? Porque el Espíritu Santo nos permite entender la palabra. ¿Por qué? Es luz para revelación a los gentiles y gloria al pueblo del Señor, que es Israel. Viene siendo luz, nos arroja lo que nosotros no entendíamos, que era oscuridad, la palabra. No entendemos realmente a qué vino Jesús. Muchos dicen que es profeta. Un profeta, yo no conozco ningún profeta que haya dado su vida por los demás.
que haya padecido siendo inocente, haya renunciado a las riquezas, a su trono por venirnos a salvar, a gente que no tiene nada que ver con esos profetas. Jesús es el Hijo de Dios y renunció a todo eso por nosotros, por darnos la oportunidad de salvarnos, de rescatarnos de la muerte, porque aquel que peca está muerto. Y el Señor nos trae vida, vida eterna. Y entonces la palabra es esa luz que el Espíritu Santo nos revela. Por eso me gusta mucho el versículo de Salmo 119, 105, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Espíritu Santo te va enseñando ese camino, esa luz que es la palabra, donde están los pensamientos, los mandamientos que el Señor te ha puesto para tu bien. Es muy difícil que los hombres lo entendamos. El siguiente punto es, la sabiduría de Dios es revelada a los que lo aman. ¿Quiénes aman a Dios? Su palabra dice, Señor, Señor. Y él dice, aquel que me diga, Señor, Señor, y no he hecho mi voluntad, no lo conozco. El que ama a Dios es el que hace su voluntad. Vayamos a Primera de Corintios 2:9, pero antes de ir a ese versículo, yo quiero hablarles de alguien que amaba demasiado al Señor. Vayamos a Daniel 2:28. Y dice así, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí Daniel está ante el rey Nabucodonosor. Este rey tuvo un sueño terrible, y manda a llamar a sus sacerdotes, a sus adivinos y a toda esa gente que él tenía a su mano, pidiéndoles que revelaran su sueño. No supieron y estaban a punto de perder la vida. Cuando Daniel se acerca a interpretarle el sueño, es porque Dios se lo revela a Daniel para que se lo explicara al rey de Nabucodonosor. Pero, ¿qué relación tenía Daniel como para que el Señor le revelara el sueño del rey y además le explicara esa revelación? ¿Cómo era ese sueño? Porque también Daniel estaba en peligro de perder su vida. Dios lo amaba tanto que le muestra. Pero si tú leyeras o lees más bien al profeta Daniel, te vas a dar cuenta que es uno de los hombres que buscaba vehemente a Dios y era obediente y amaba a Dios. El Señor, la vida de Daniel es hermosa porque como en todos se ve la mano de Dios, como también en nuestra vida. Si nosotros lo amamos, imagínense, si así siendo como somos, Dios nos protege y nos ama, pues imagínate si fuéramos como un Daniel. Y ahora sí, vayamos a 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos revela cosas increíbles. ¿Por qué nos ama? Porque nosotros la amamos. Pero Él nos amó primero. Vayamos a 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¡Wow! Esto lo dice Pablo. Dice, vendré. Yo me imagino el ánimo, el anhelo de estar ante el Señor para que le revele. Yo recuerdo que cuando empezaba a caminar con el Señor,
yo ya quería dormirme en la noche, ya decía, ya quiero dormir porque quiero soñar, quiero que el Señor me hable en mis sueños, quiero que me diga versículos, quiero que Él me diga algo en mis sueños. Y efectivamente, a veces me hablaba, me daba versículos. La mayoría de las veces era para corregir algo, ¿verdad? Así andaba yo. Pero le agradezco a Dios, porque sí, uno debe de anhelar esa comunicación con Él. Uno debe de desear también que Él te diga, que Él te responda, que Él te hable. Vayamos a Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto me recuerda el pasaje donde Jesús le pregunta perdón a todos sus discípulos, ¿y quién dicen que soy yo? Y unos le dicen, no, pues un profeta, o Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a Jesús, yo siento que en ese momento sintió emoción, sintió amor, porque le dijo a Pedro con una voz tan dulce, yo me imagino que Dios se lo había revelado a Pedro, Dios Padre. Qué hermoso, ¿no? Recibir una revelación. Es maravilloso. Y lo más hermoso de recibir o de entender la palabra y de saber esas emociones es porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra, hermanos, hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y además nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ese pasaje es Hebreos 4:12. Porque el Señor, al revelarnos la palabra, al amarnos tanto, todo eso sentimos. A veces sentimos la piel chinita, yo no sé si les pasa eso, pero a mí sí. Y me emociono como una niña, porque descubro cosas que no había descubierto, que no había entendido. Ya he leído la Biblia varias veces y sigo, y sigo, y sigo, y digo, ay, Dios mío, este pasaje no me dijo esto la vez pasada, ahora me dice esto. Es emocionante ver cómo el Señor te habla y te revela a través de la palabra, pero sobre todo, el Señor es tan hermoso que te revela lo que necesita tu corazón, tu mente, tu cuerpo, en ese momento. Es como cuando yo como maestra le enseño a un chico una metodología, no está funcionando, otra, y cuando ya lo logro, veo sus ojos brillar y me dice, maestra, ya entendí. Oh, no, se siente hermoso, no tienen idea de lo que uno siente como profesor. Ver que el niño se emociona de haber entendido. Así es con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos revela, el Señor nos revela porque nos ama. Y es emocionante. Y además nos da lo que necesitamos. Para tener revelación debemos de ser como los niños. ¿Cómo son los niños? Pues inocentes, traviesos, pero todo te lo creen. Todo te lo creen. Yo recuerdo de niña que le decía a papá, oye papá, las nubes son de algodón. Y él me decía, sí. Yo creo que me lo decía porque estaba muy niña, ¿no? Muy chiquita. Y me imaginaba subirme en un avión y bajarme en la nube y andar saltando de nube en nube. Porque creía que las nubes eran de algodón. Y cuando no te encuentras un niño que te dice, es que mi papá dijo que si comía zanahorias, mis ojos se ponían verdes. ¿No? Entonces los niños son hermosos porque son tan inocentes, son tan bellos, te lo creen. Si tú les dices,
mañana te llevo a Chapultepec, se los tienes que cumplir porque te creyeron que los vas a llevar a Chapultepec. Los niños son bellos, por eso también el Señor, para Él son especiales, ¿no? Y vayamos a Lucas 10:21, dice así. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué las esconde el Señor de los sabios y entendidos? Porque para todo es por qué, cómo, dónde, cuándo, y si no pasa, y si sí pasa, y cuestiona, ¿no? Pero a veces hasta cuestionamos de mala forma. Los hombres ahorita se preocupan más porque si Jesús era alto, si tenía los ojos verdes, si el cabello era rubio o largo, o sea, se preocupan más por eso que por lo que el Señor Jesús vino a hacer y a enseñar. ¿Por qué? Porque buscan siempre el pretexto y el niño no. El niño simplemente si le hablas de Jesús, sabe que es un Padre amoroso y que los va a cuidar y los va a amar. Y que vino a eso. No se andan preguntando si era alto o flaco. Hay en el Facebook subieron a dos niños, un negrito, un niño de color, perdón, y un niño blanco. Ay, yo les calculo unos 3 años. Y están muy lejos. Y se ven de lejos. Y se echan a correr. Y se abrazan como si fueran viejos amigos. Como si se conocieran de años. Y no se pusieron, ay no, tú eres de un color, ay no, estás gordo, a ver, no se pusieron a ver, ay tú usas anteojos, o tú estás calvo, no, o tú eres rico y yo pobre. Fue tan hermoso ver ese video, me encantó, porque así son los niños. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso los niños, al creer todo, para ellos les es posible. Es hermoso me tocó ver otra vez a una niña que tiene cáncer. Y en vez de estar llorando, estaba sentada en su camita bien feliz en el hospital, tomando clases por línea y echándole las ganas y animando a los niños a tomar clases, porque para ella dijo que no había nada imposible. Es maravilloso ver cómo son los niños. Ojalá aprendiéramos a ser nuevamente como niños, porque también nosotros fuimos niños y también pasamos por ahí. Nada más que se nos olvidó. Entonces, tenemos ahorita la oportunidad de volver a ser como niños, creer en nuestro Señor y aceptar a nuestro Señor y creer en lo que Él nos está hablando a través de su palabra. Bien, aquí hay dos conceptos básicos. Logos y rema. ¿Qué es logos? Es meditar, reflexionar o razonar. Y es lo que hacemos cuando leemos la palabra o cuando estudiamos. Todo lo razonamos y está bien. No se debe de decir que no o separar. Porque sí tenemos que analizar, reflexionar. Necesitamos reflexionar lo que hacemos o lo que leemos. Y eso es lo que nos está faltando últimamente. No reflexionamos, nos vamos a las ideas que nos dicen. No nos detenemos a reflexionar. Y en la palabra lo tenemos que hacer. Pero, ¿qué pasa con rema? Ah, bueno, como dice ahí, hermanitos, dice
que es la palabra que dirige Dios a los creyentes por el Espíritu Santo. O sea, la que nos hace entender más allá que el razonamiento. Y vamos a poner dos ejemplos claros. Vayamos a Juan 3, del 3 al 5. Los voy a leer lo más pronto posible. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Nicodemo sabemos que es un fariseo que seguía a Jesús, pero él nada más está con logos, reflexionando y razonando. A ver, ya estoy viejito como para que vuelva a entrar al vientre de mi mamá, a lo mejor ya hasta falleció, ¿no? ¿Cómo le hago? Pero Jesús no le estaba diciendo que hiciera eso. Vamos a ver cuando Jesús le aclara y eso sería el rema. Porque aquí Jesús le está revelando a Nicodemo la palabra. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es decir, le estaba diciendo que para que él fuera un hombre nuevo, libre de culpa y del pecado, tenía que aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y ser bautizado en el agua y obviamente bautizado en el Espíritu Santo para que entendiera toda la palabra de Dios. Otro ejemplo, hermanos, Mateo 26, 61. Nos dice así. Vamos primero los voy a poner en contexto. Es cuando Jesús es llevado al Sanedrín y está siendo juzgado y van varios testigos, muchos de ellos falsos y diciendo obviamente falsedades, ¿verdad? Y le dicen así. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero aquí estaban ellos, se empezaron a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si ese templo tiene muchos años de haberse construido, ¿y cómo tú vas a venirlo a derribar? Y a poco en 3 días lo vas a construir, volverlo a hacer. No entendían, estaban en logos. Lo que Jesús les estaba dando a entender con el rema, con el Espíritu Santo, es que el Señor iba a vencer a la muerte, bajar, después de haber sido crucificado, bajar y arrebatar las llaves de la muerte, y al tercer día resucitar para darnos a nosotros vida eterna. Para que viéramos nosotros que teníamos la oportunidad de, al aceptarlo, tener una vida eterna. Y eso es rema. Entender la revelación que Dios nos está dando. Y lo más hermoso de esto es que nos revela según cada uno de nosotros. ¿Verdad? La revelación, proviene de la palabra de Dios. Sí, hermanos, es nuestro instructivo, es nuestra guía. No hay otro lado donde sea revelado. Esta palabra, como hemos visto en otros cursos anteriores, la han transmitido hermanos que pagaron con su vida para llegar a nuestras manos. Y voy a compartirles 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra es nuestra antorcha. Es la que nos puede aclarar dudas, angustias, nos da consolación también. Nos aconseja cuando tenemos situaciones bien difíciles.
pero hay que dar la oportunidad. Si no hacemos por tener una relación constante con el Señor, de estar platicando, de estar orando con Él, y mucho menos de escudriñar la palabra, hermanos, pues nos vamos a perder de todo lo que hay en ella para nosotros, para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Vayamos a Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Imagínense, ¿no? Todas las veces y los hombres que han tenido revelación a través de la palabra. Los discípulos, los hombres de antigüedad. Dios es grande y poderoso. Y también nos da a conocer dones, habilidades, ¿sí? Porque nos ama. Vuelvo a repetirlo, no me voy a cansar de decirlo. Es maravilloso que Dios nos ame de esa forma. No la entendemos. Nuestra capacidad no llega más a dimensionar ese amor que Él tiene por nosotros. Por lo menos intentemos amarlo. Busquémoslo. Esforcémonos. Entreguémosle lo que podamos y debamos. Él no, lo único que pide es nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque nos ama como un padre. Nos procura como un padre. Nos prepara como un padre, como un maestro, como un profesor, como lo que es nuestro soberano, ¿verdad? Vayamos a Amós 3:7, dice, ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, o nosotros? Y me encanta porque esto me lleva al pasaje donde tenía una relación tan firme con Abraham, porque lo llamaba amigo, ¿no? ¿Hasta dónde llegó esa relación de Abraham con el Señor? Que en uno de los pasajes de la palabra, en Génesis, le dice, ¿le he de ocultar a mi amigo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Y le platica, y le dice lo que va a hacer. Y eso es para darle la oportunidad a Abraham de interceder por los que estaban ahí. A ver cuántos se salvaban. Pero qué bonito que diga, y le contaré esto a Mireya, y le contaré esto a Juan, y le contaré esto a Lulú, y nos dé la oportunidad de hacer algo, interceder, ayudar, hacer. Qué padre, ¿no? Así como con Abraham. Bien, viene lo más importante, ¿sí? El Espíritu Santo ya me reveló la palabra, estoy como un niño para entenderla y creerla, el Señor me ama y por eso me la revela. Y ahora, pues, ¿qué creen? Hay que vivir lo que nos ha revelado. Imagínense cuando un papá o una mamá bien linda, porque ya los dos cocinan, o siempre hay papás que también han cocinado toda su vida, eso no es nuevo, nos enseñan a cómo hacer un pastel. Nos dan la instrucción, cómo nos debemos de preparar, nos enseñan cómo hacerlo, los trucos para que nos quede bien esponjadito, ¿no? Y bien adornadito lo que tenemos que hacer. Y a la mera hora no lo hacemos. Por miedo, por flojera, porque no le entendí, no le pregunté. Y no hacemos el pastel. Entonces, toda esa enseñanza para hacer ese pastel, ¿dónde quedó? Así es esto. Cada vez que el Señor nos revele
cualquier punto de nuestra vida, para corregir, para madurar, para instruirnos, para crecer, para prevenir, debemos de ponerlo en práctica. Y yo quiero compartirles dos pasajes que para mí son muy importantes porque los debemos de poner en práctica. Proverbios 4, del 4 al 6. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Nos está revelando aquí cómo nos protegerá al revelarnos, cómo podemos adquirir inteligencia y sabiduría. ¿Para qué? Pues para vivir una vida mejor, para no estar haciendo cosas que no debemos, o dañar, o lastimar a otros y a nosotros. Proverbios 10, 13. En los labios del prudente se hallará sabiduría. Es un consejo, ¿no? Que nuestra palabra sea sí o no, no más. El que habla de más puede caer en alguna situación comprometida. Podemos prestarnos a chismes, a falsedades. Nosotros debemos de poner en práctica lo que el Señor nos revela. A veces nos va a corregir porque nos ama, porque al que corrige es porque lo ama. Y tendremos, hermanitos, que obedecer para que nos vaya bien y nuestra vida sea larga. Con esto termino el tema. Y le doy gracias a Dios porque así como a ustedes, a mí también el Señor me ha enseñado mucho esta semana. Le agradezco porque nos ama de una manera increíble. Y el esperar también conocerlo es lo mejor que podemos hacer. No se desesperen, más bien esfuércense y búsquenlo, porque en Él tenemos la vida. Quiero dejarles su tarea. Y no quiero que lo vean como una tarea, más bien como una oportunidad. Porque yo sé que muchos de ustedes ya recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Y otros, si no, pues, ¿qué esperan? Pídaselo al Señor. Que les haga entender su palabra. Y esta va a ser una gran oportunidad para que ustedes experimenten esa relación hermosa con el Señor. Ustedes van a entregar de los versículos de 1 de Corintios 8, del 9 al 13, van a entregar qué es lo que les habló o qué les reveló Dios en ese pasaje. Tienen el transcurso de la semana, del 5 al 10 de octubre, que es sábado. Porque el domingo, pues, obviamente ya es nuestra reunión de Zoom. Por favor, envíenmelo al mi WhatsApp. Y no se preocupen, sean esforzados y sean valientes. No estamos en tiempos de ya echar la flojera. Vamos a pedirle a Dios que nos la quite, que nos ayude. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos porque, hermanos, vienen tiempos en que tenemos que llevar la palabra a otros, ayudar a otros, ser testimonios de otros y a apoyar a otros. Y eso es un trabajo muy bonito. Y para eso nosotros también nos tenemos que esforzar. Dios los bendice. Y que Dios los guarde toda esta semana. Que los siga prosperando y les siga dando las bendiciones que nos has dado. Tanto
para amanecer, como para estar con nuestras familias y que nos ha guardado en el hueco de su mano. Hermanos, Dios los bendiga. Cuídense y nos vemos en el próximo domingo, en nuestra reunión en Zoom. Dios los bendiga.